2. La Revolución Mexicana. Movimiento maderista. El maderismo fue el primero de los movimientos que conformaron la Revolución Mexicana. Fue dirigido por Francisco Ignacio Madero entre 1909 y 1910. Su objetivo principal fue lograr la regeneración democrática del país a través del sufragio efectivo y la no reelección de los funcionarios públicos. Estas ideas fueron plasmadas por Madero en su libro La sucesión presidencial en 1910, que levantó ámpula entre la clase política mexicana e incluso permitió que Madero se entrevistara con el presidente Porfirio Díaz. El Plan de San Luis. El Plan de San Luis Potosí fue un documento político proclamado desde San Antonio, Texas, por el líder del movimiento revolucionario mexicano y candidato presidencial del Partido Nacional Antirreeleccionista, Francisco I. Madero. El Plan de San Luis Potosí consistía en un llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas, considerando agotados los recursos legales, desconociendo la reelección de Porfirio Díaz en el cargo, anulando las recientes elecciones y convocando a nuevos comicios. Mientras tanto, Madero asumiría la presidencia provisional. Inicio de la Revolución Mexicana. El 15 de abril de 1910, Francisco I. Madero es elegido candidato a la presidencia por el Partido Antirreeleccionista. El 18 de noviembre de 1910, los hermanos Cerdán, Aquiles, Máximo y Carmen combaten a la policía en la ciudad de Puebla, siendo este el primer brote de la revolución. El 20 de noviembre de 1910 inicia la lucha armada contra Díaz de acuerdo con el Plan de San Luis Potosí. En el norte del país estallan distintos brotes rebeldes. El 14 de febrero de 1911, Francisco I. Madero cruza la frontera de Estados Unidos a México para ponerse al frente de los brotes armados y de la revolución. El 11 de marzo de 1911, Emiliano Zapata, al frente de miles de campesinos pobres del estado de Morelos, de Puebla y el estado de México, se levanta en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz. El 21 de mayo de 1911 se firman los tratados de paz conocidos como Tratados de Ciudad Juárez. Francisco León de la Barra asume el poder interinamente. El 7 de junio de 1911, Madero hace su entrada triunfal en la Ciudad de México. El 6 de noviembre de 1911, Madero asume la presidencia. El 25 de noviembre de 1911, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala y se levantan armas contra el gobierno de Madero. El gobierno de Francisco I. Madero. Intento democrático de Madero. Trató de promover leyes y reformas de carácter social. Creó la Comisión Nacional Agraria para estudiar el problema de la tierra y el reparto agrario a los campesinos. Encomendó al Departamento del Trabajo los problemas laborales y resolver la problemática de los obreros. Favoreció el funcionamiento de un sistema parlamentario. Aunque parecía que la revolución había triunfado, el aparato gubernamental porfirista agredía al presidente Madero por cualquier motivo. Es decir, aunque Porfirio Díaz estaba fuera del país, su grupo político seguía presionando a Madero para renunciar. Madero no tuvo la visión de la verdadera problemática del país: injusticia social, desigualdad en el reparto de la riqueza y la miseria en que se encontraba la mayor parte de la población. Estas fueron las causas principales que abrieron la brecha entre Madero y algunos de sus partidarios, como Emiliano Zapata, Pascual Orozco y Francisco Villa. Ellos muy pronto lo desconocerían como presidente de la República y como jefe de la revolución. Incluso se hicieron enemigos irreconciliables. La Decena Trágica. Se conoce como Decena Trágica al movimiento armado propiciado por Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta, con la posterior adhesión de diversos generales mexicanos y con la ayuda del embajador estadounidense Henry Lay Wilson, que duró aproximadamente 10 días con el fin de derrocar al gobierno de Madero. Culminó con el asesinato de Madero y Pino Suárez y con la subida a la presidencia de Victoriano Huerta. Aquí el enfrentamiento donde es asesinado durante la Decena Trágica Francisco I. Madero y Pino Suárez. Aquí con el cuerpo asesinado del presidente Francisco I. Madero.
las facciones revolucionarias que participaron en la Revolución Mexicana. Maderistas, encabezados por Francisco I. Madero, el partido antirreeleccionista, sufragio efectivo y no reelección era su lema, contra la dictadura de Porfirio Díaz. Fue presidente a partir de noviembre de 1911 hasta su asesinato en 1913 durante la Decena Trágica por Victoriano Huerta. Los zapatistas, encabezados por Emiliano Zapata, principalmente campesinos pobres del sur del estado de Morelos, Estado de México y Puebla principalmente, crearon el Ejército Libertador del Sur, querían la tierra para los campesinos pobres y pelearon con el Plan de Ayala contra Francisco Madero. Los villistas, encabezados por Doroteo Arango o Francisco Villa, también compuesto por campesinos pobres del norte del país, pero también algunos sectores populares, algún sector de intelectuales, querían la repartición también de la tierra y beneficios para el campo en el norte del país. Se encontraban principalmente en el norte y en el Bajío. Entre marzo y noviembre de 1913 derrota al ejército de Victoriano Huerta y se alía con los zapatistas. Los carrancistas, encabezados por Venustiano Carranza, lanzan el Plan de Guadalupe contra Victoriano Huerta, que había asesinado a Francisco I. Madero en la Decena Trágica. Eran principalmente militares y sectores privilegiados de la sociedad, obviamente vestían de uniforme militar, se encontraban en el centro y norte del país, exigían el respeto a la Constitución de 1857, se alía con Álvaro Obregón y proclama la Constitución de 1917. Los obregonistas, encabezados por Álvaro Obregón, se alían con Francisco I. Madero, combate a Pascual Orozco, combate a los zapatistas, combate a los villistas, en alianza con Venustiano Carranza. Posteriormente, con el Plan Agua Prieta, desconoce y derrota a Venustiano Carranza y queda como presidente. Se le atribuye el asesinato de Francisco Villa. La Convención de Aguascalientes. La Convención de Aguascalientes fue una reunión que tuvo lugar durante el proceso de la Revolución Mexicana, convocada el 1 de octubre de 1914 por Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, bajo la denominación de Gran Convención de Jefes Militares con mando de fuerzas y gobernadores de los estados, y cuyas sesiones iniciales tuvieron lugar en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Fue una reunión convocada por los líderes y jefes revolucionarios de los diferentes frentes que lucharon contra Victoriano Huerta. Se trató la designación de Eulalio Gutiérrez como presidente interino. Se acordó la destrucción del latifundio y crear la pequeña propiedad, devolver a los pueblos, ejidos y agua de que habían sido despojados. Aprobaron las principales demandas de los campesinos manifestadas en el Plan de Ayala de Emiliano Zapata. Depuso al primer jefe Carranza de su cargo y nombró a Villa comandante de los ejércitos convencionalistas. Provocó la separación de Obregón y los generales de la convención. Obregonistas, carrancistas, villistas y zapatistas. La ruptura en la revolución. Con esto hubo muchas rupturas entre los grupos revolucionarios. Zapata y Villa se alían contra Carranza y contra Álvaro Obregón. Firman el famoso Tratado de Xochimilco, que es una reunión entre Zapata y Villa el 10 de octubre de 1914 y se alían contra Carranza y Álvaro Obregón. Entran triunfantes a la Ciudad de México. En diciembre de 1914, Villa y Zapata firmaron el Pacto de Xochimilco, alianza formal entre los ejércitos de las divisiones del norte y sur, respetar el Plan de Ayala sobre el asunto de las tierras y que un civil fuera presidente de la República, ya no un militar, sino un civil. El triunfo de los carrancistas contra Villa y Zapata fue definitivo y se debió en gran parte al genio militar de Obregón. Álvaro Obregón, mandado a derrotar a Villa y Zapata, los derrota a sus ejércitos y Obregón queda como presidente. Las batallas decisivas se libraron contra los villistas en Celaya, al tiempo que Pablo González lograba derrotar a los zapatistas que rodeaban el Valle de México. Con esto, las principales fuerzas sociales del pueblo mexicano son derrotados y Álvaro Obregón queda como presidente y a partir de ahí inicia una dictadura militar con diferentes periodos de gobierno.